Queridos hermanos, es un placer para el pueblo de Dios esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Vemos el cumplimiento de muchas profecías y para nosotros es un honor vivir en estos tiempos solemnes de la espera y víspera de la segunda venida de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo y oración. Y vamos a estudiar este tema, cómo avanza la ley dominical por medio de leyes internacionales, por medio de los gobiernos y cómo el establecimiento de semanas de 4 días y 3 días de descanso son la base para, para la ley dominical. Oremos. Querido Padre que está en el cielo, agradecidos estamos por su palabra, por el cumplimiento de las profecías que Dios ha dejado para su pueblo, para que nosotros tengamos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Padre, nos dé entendimiento de palabra, entendimiento de las profecías, que nos dé entendimiento de la palabra de Dios que se cumple en nuestros días. Rogamos que perdone nuestros pecados, que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Semanas laborales de 4 días. Reposo dominical. Esto es el resultado de la guerra en Irán. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de este día. Leamos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 118. Vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel, preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Luego continúa. Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No podemos estar sirviendo a dos señores. Que Dios nos ayude a enmendar nuestros caminos, a encaminarnos en el camino de la salvación, de la vida eterna. Dice esta noticia. Esta noticia viene de Miami, de Estados Unidos. Esta calle de Wynwood quedará sin coches todos los domingos de marzo. Esta es una noticia que nos da a nosotros, que nos da a conocer mucho de ese plan global, de ese movimiento global que avanza en las tinieblas, en la oscuridad, de manera secreta. Pero esto viene de los Estados Unidos, donde dice que estos próximos domingos servirán como prueba. Es una prueba lo que están haciendo. El BID evaluará cómo responde la comunidad y si un bloqueo recurrente sin automóviles podría convertirse en una característica regular. De igual manera, viene otra noticia que viene desde Filadelfia. El centro urbano amplía el programa Calles Abiertas a 20 días sin automóviles este año. Recuerden que el Señor Jesús dijo que la venida del Señor Jesús, las señales de la segunda venida del Señor Jesús, sería así como una mujer encinta, una mujer que está esperando bebé, que los dolores de parto van en aumento a medida que se acerca el día del alumbramiento, el día del nacimiento. Y de igual manera,
el Señor Jesús dijo, será antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de Él será precedido por muchas catástrofes. Y de esa manera, las catástrofes y crisis causarán que el día domingo llegue a ser el día de reposo y el día de descanso mundial. Este es un día de descanso obligatorio para todos los países del mundo. Y lo que vemos en estas guerras, cómo Estados Unidos irrumpe a la soberanía de los países, se intromete en la soberanía de los países. Y así será en el momento de pasar una ley de adoración en día domingo. Será será forzoso y las gentes, los habitantes de este planeta aceptarán, aceptarán por fuerza, pues que viene una crisis alimentaria, además de eso, una crisis económica para el mundo entero. Y eso es lo que ya nosotros estamos visualizando, estamos viendo. Ya se vislumbra el venir de esta crisis de la ley dominical, la marca de la bestia. El Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 20, este es el capítulo de profecías, dijo el Señor, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado, en día de reposo. Miren cómo el Señor Jesús no cambió los mandamientos de la ley de Dios y exclusivamente el día sábado es día de adorar, es día de santificar como el Señor lo ha mandado, santificar el día sábado. Aquí tenemos una noticia que nos viene desde Europa. Movimientos de trabajadoras y trabajadores cristianos europeos. Estas son uniones, estas son son sindicatos que defienden el domingo libre como un pilar democrático. Defienden el domingo libre de trabajo y están pidiendo a los gobiernos que mantengan el día domingo como día de reposo, un día sincronizado para todos los habitantes, para todos los ciudadanos de Europa. Dice el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, que agrupa a organizaciones de Francia, España, Portugal, República Checa, Suiza, Italia, Alemania, Austria, ha publicado una declaración con motivo del Día Europeo del Domingo, Domingo Libre, en el que advierte del riesgo de un nuevo debilitamiento de la protección del domingo como día común de descanso. MTC subrayan que el domingo libre no es solo una tradición religiosa o laboral, sino también un elemento fundamental para la vida democrática. A su juicio, constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, al facilitar la participación en la vida social, asociativa, política y eclesial, junto a derechos como la libertad de reunión y de expresión. A esta tendencia se suma, según advierten, un proceso de creciente mercantilización del tiempo. El comunicado critica la expansión de una mentalidad de consumo las 24 horas del día, que convierte cada momento en tiempo de producción o consumo, debilitando la cohesión social y favoreciendo el aislamiento. Esto es lo que está diciendo este sindicato de trabajadores cristianos en Europa. Ante esta situación, el movimiento europeo de trabajadores cristianos
pide a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales que refuercen la protección del domingo como día libre común para todos, al considerarlo un espacio necesario de descanso, encuentro y regeneración democrática. Queridos hermanos, estas noticias deben despertar a cada uno de nosotros y, y animarlos a prepararnos para lo que está pronto a suceder. Una gran crisis se viene sobre todo el mundo. Dice, se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Ahora vemos cómo los sindicatos laborales están haciendo todo lo posible porque el día domingo sea el día de adoración obligatorio, no solamente el día de descanso, libre de trabajo. Dice en el libro de la ciudad al campo, página 9. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Y aquí tenemos una de esas noticias a favor del día domingo. Son noticias recientes. Conatar, este es un ministro de gobierno. Conatar, el domingo debería permanecer cerrado en las tiendas. Dice, el domingo debe seguir siendo un día no laborable. Los trabajadores de las tiendas quieren un domingo no laborable para tener ese día no laborable seguro para ellos y sus familias, afirmó el diputado del Movimiento Cívico URA, Milos Conatar. Luego tenemos esta noticia que nos viene desde las Filipinas. En las Filipinas también ya es oficial una ley que manda que los días domingos sean libres de automóviles, de coches. Dice el Departamento de Salud a las UGL, implementar domingos sin automóviles para la salud pública. En su cuarto discurso sobre el estado de la nación, el año pasado, el presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pidió a las UGL que tuvieran más espacios abiertos e implementaran domingos sin automóviles para que las personas pudieran realizar actividades físicas, llevar estilos de vida más saludables y luchar contra la obesidad. Eso de las Filipinas. Pero ya veremos más adelante cómo por causa de esta guerra que se libra en el país de Irán, están cambiando las cosas a favor de la ley dominical. Dice, vuelve el domingo libre. Tanto el gobierno como la oposición lo apoyan. Esto viene de Montenegro. El Parlamento ha adoptado enmiendas a la Ley de Comercio Interior, permitiendo el regreso del domingo festivo para las tiendas mayoristas y minoristas. Las modificaciones al artículo 35A de esta ley, presentadas por los diputados del Movimiento Europa Ahora, exigen un domingo no laborable
para proteger la salud de los trabajadores de los comercios mayoristas y minoristas y su derecho a un descanso semanal en días festivos y otros días festivos. Queridos hermanos, esta campaña de los domingos sin coche ha sido una campaña por muchos años, ha sido una campaña. Y ahora que vemos el resultado de esta campaña, vemos que ya los gobiernos están haciendo de domingos sin coche una, una tradición, pero no solamente eso, una ley obligatoria de domingos sin coche. Nos dice en Testimonios para la Iglesia, página 417. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. ¿Por qué en las tinieblas? Porque es un movimiento y es un movimiento secreto. De modo que el pueblo de Dios, el único que recibe toda la información, el pueblo de Dios, Dios ha dejado revelado en su palabra, ha dejado revelado en su palabra y nosotros vemos el cumplimiento. Ahora lo que es de nuestra responsabilidad es acatar las leyes de Dios, seguir al Cordero por donde Él va y obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el movimiento de la ley dominical, el movimiento de tanto de la imagen de la bestia como de la marca de la bestia, adoración en domingo por leyes estatales y gubernamentales internacionales, una ley que manda que los ciudadanos adoren en el día domingo. Eso avanza en la oscuridad, pero nosotros vemos que esta guerra que se libra en Irán ha sido utilizada o es que ya estaba planificada una guerra para cambiar la mentalidad de los ciudadanos del mundo. Dice esta noticia, no solo descansar el domingo es un recurso social y es hora de liberarlo. Eso es lo que nos dice de este periódico italiano. Durante mucho tiempo, el domingo fue el único día verdaderamente otro en comparación con la semana laboral y escolar. Luego, progresivamente, este tiempo protegido fue acompañado de sábados no laborales para muchos sectores y posteriormente las escuelas también redujeron la asistencia a 5 días. Los días diferentes se convirtieron así en 2, marcando una transición importante que reforzó la idea de un fin de semana como tiempo dedicado no solo al descanso individual, sino también a la vida en común, aunque caracterizado por diferencias significativas entre los 2 días no laborables. El sábado siguió siendo en gran medida un día híbrido, marcado por la apertura de los comercios, mientras que el domingo conservó el carácter de tiempo suspendido colectivamente con ciudades más tranquilas y una desaceleración compartida de los ritmos sociales. Luego tenemos esta noticia. Dice, trabajar en domingo puede duplicar sus beneficios. Así funciona la regla que pocos conocen en Colombia. Mis queridos hermanos, esta noticia suena como propaganda, pero no es propaganda. Es una ley de la ley laboral colombiana en la que el día domingo se paga doble por trabajar para disuadir
a los ciudadanos, para disuadir a los ciudadanos empleadores, dar empleo en el día domingo. Se cierra el negocio. Dice esta noticia que viene de Costa Rica, vuelven los domingos familiares sin humo. En algunos lugares, en algunos países le llaman domingo familiar sin coche o domingo sin coche, otro domingo para la familia, y en Costa Rica domingo sin humo, y que vuelven los domingos, dice, familiares, sin humo. Queremos que las familias josefinas, los habitantes ciudadanos de San José, Costa Rica, y quienes nos visitan disfruten de actividades gratuitas, inclusivas y pensadas para todas las edades, expresó Gabriela Calvo, vocera de la Municipalidad de San José. Dice, estos serán los cierres de vías por los domingos sin humo. Esto es Costa Rica. Mientras tanto, en las Filipinas. En las Filipinas dice, el día domingo sin coche. Se extiende la ruta hasta el puente Bucaná. Hasta allí. Eso no nos está mostrando qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo en relación a este gran movimiento que avanza en las tinieblas. Mateo 24, versículo 6, nos habla acerca de las guerras que sucederían previo a la segunda venida de nuestro Salvador y Redentor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchas personas tal vez se han preguntado por qué el Señor Jesús dijo estas palabras, que es necesario que las guerras y rumores de guerras acontezcan. Bueno, es necesario que acontezcan para los organizadores de la última escena, de esta gran lucha, de esta gran batalla, de esta gran guerra que comenzó en el cielo y que está pronto a terminar. Las guerras y rumores de guerra son necesarias para introducir la ley dominical. Las guerras y rumores de guerras son necesarias en este movimiento de la ley dominical que avanza en las tinieblas. Nos dice Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Mis queridos hermanos, hemos pasado por grandes luchas, grandes pruebas, grandes catástrofes, y esto va en aumento, queridos hermanos. Va en aumento las catástrofes. Y vemos que esto es cumplimiento de las profecías. Dice, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. O sea que habrá guerra justo antes de la segunda venida del Señor Jesús. Una, porque están ensayando las armas. Están ensayando las armas. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Destrucción de miles de vidas. Estas guerras causando destrucción, muerte, sufrimiento. Bueno, Irán no quiso someterse. Saben que en el mundo entero quieren que haya una sola religión, o por lo menos una religión que adoren todos en el mismo día domingo, aunque mantengan sus denominaciones, sus nombres, sus membresías denominacionales, o en este caso, religiosos, interreligiosos. Dice, Irán no se someterá. ¿No se someterá a quién? No se someterá al papado, no se someterá a los Estados Unidos, porque no quieren cambiar su religión. Irán
es hueso duro, no quiere cambiar su religión, no se quiere someter a las leyes internacionales o a las leyes de los Estados Unidos. Dice, Irán no se someterá ante la presión de Estados Unidos en las conversaciones nucleares, dice Pezeshkian. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se ha comprometido a no ceder ante la presión de Estados Unidos después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijera que estaba considerando ataques limitados para forzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Pero ¿qué sucedió a pocos días de que Irán declarase que no se sometería? Pues que sucedió que el máximo líder religioso político de Irán fue muerto, fue muerto. Dice, Irán confirma la muerte del líder supremo Ali Khamenei tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Pero luego tenemos otros líderes religioso-políticos de Irán que pidieron ayuda al Papa, pidieron ayuda al papado. Dice un ayatolá iraní apeló al Papa mientras la guerra se extiende por Oriente Medio. Y al presentar este tema, estamos viendo que las guerras ya llevan 3 semanas esa guerra en Irán y no se detiene, no se detiene, mis queridos hermanos. Qué más cambios quieren hacer en el mundo, en este movimiento secretista, secreto que avanza en la oscuridad? Dice, el ministro libanés de Asuntos Exteriores pide ayuda a la Santa Sede para los cristianos del sur. Así que pidiendo a quién? Pidiendo a Roma papal ayuda en estas guerras, en estos conflictos delictivos. Trío de barcos impactados cerca del estrecho de Hormuz. 3 tripulantes desaparecidos. El estrecho de Hormuz ha causado que la economía mundial baje, que la economía mundial caiga y mucha hambre y mucho sufrimiento y mucha crisis. Pero no solamente eso, están controlando el estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz para continuar esta guerra, porque van a haber muchas vidas más que se van a perder muchas otras vidas más. Dice, 3 barcos comerciales fueron impactados alrededor del estrecho de Hormuz el miércoles, según una autoridad marítima del Reino Unido, incluido un barco de bandera tailandesa, que se vio obligado a evacuar y del que un funcionario tailandés dijo que 3 marineros estaban desaparecidos. Aquí podemos ver una vez más, tenemos el país de Israel, Líbano, Siria e Irak. Luego Irán, y aquí este estrecho se le llama el estrecho de Hormuz. Y quien lo controla es Irán. Y hay otros países que necesitan sacar sus barcos por allí, su mercancía, hacia el resto del mundo, como Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Estos están alrededor en las orillas del estrecho de Hormuz. Así, queridos hermanos, ahora queremos ver qué es lo que está sucediendo en relación, mis queridos hermanos. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías y el pueblo de Dios
Sí, queridos hermanos, estamos viendo el cumplimiento profético y el pueblo de Dios debe de prepararse, debe estar preparado en todo aspecto. Primeramente, darle gracias a Dios que vivimos en estos tiempos especiales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que podemos ver el cumplimiento nosotros mismos, las profecías que Dios ha dejado para que nuestra fe esté siempre bien cimentada. Nos dice, Pakistán implementará una semana laboral de 4 días bajo el plan de austeridad de guerra. Y usted tal vez se hace pregunta, ¿qué significa eso de 4 días en relación a las profecías? Bueno, ya lo veremos más adelante. Dice, el primer ministro Shehbaz Sharif anunció medidas de austeridad sin precedentes para hacer frente a la situación que surgió debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha llevado a una crisis petrolera global que afecta a varios países, incluido Pakistán, ya que 3 provincias, con excepción de Sindh, han tomado sus propias medidas para enfrentar la situación. En su discurso a la nación el lunes por la noche, el primer ministro dio a conocer el plan de contingencia del gobierno, diciendo que se estaba aplicando para utilizar las reservas disponibles de petróleo de manera juiciosa, ya que debido a la guerra que prevalece en el Golfo, los precios del petróleo aumentaron aún más en el mercado internacional en los próximos días. Bueno, aumentarán. Así que aquí tenemos Pakistán, que está cerca de Irán. Y luego nos dice esta noticia acerca de Australia. Australia por muchos años ha estado con este deseo de establecer 4 días laborales, 3 días de reposo. Dice, el sindicato australiano de servicios podía o pide una semana laboral de 4 días. El sindicato australiano de servicios, ASU, ha solicitado al Comité Permanente sobre Empleo, Relaciones Laborales, Habilidades y Capacitación, que está llevando a cabo una investigación sobre el funcionamiento y la adecuación de las normas nacionales bajo la Ley de Trabajo Justo, un reinicio fundamental para proteger el tiempo de los trabajadores. Eso en Australia. Pero ¿qué de los otros países lo que está pasando al momento? Dice, los países recurren a una semana de 4 días en medio de la guerra con Irán. Mientras la guerra en curso en Irán hace que los precios de la energía se disparen en todo el mundo, 2 países del sur y sudeste asiático han adoptado una semana laboral de 4 días en un esfuerzo por frenar el consumo de combustible. ¿Cuáles son esos países y por qué? Primeramente, esto es cumplimiento profético y es repetición de la historia. Lo que ha acontecido en el pasado se está repitiendo en nuestro presente. Según según el conflicto de los siglos, página 633, capítulo 36, que nos dice, tanto en Escocia como en Inglaterra, se logró hacer respetar mejor el domingo, mezclándolo en parte con el sábado antiguo, pero, pero variaba el tiempo que se debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos. Mis queridos hermanos, introduciendo 3 días de reposo, 3 días de fin de semana, el día domingo
lo, el día domingo, para el día domingo será más factible de que llegue a ser el día de adoración. Así como ha sucedido en el pasado, sucederá y sucede en el presente. Lo único que no será un rey, no será el rey de Escocia, sino el presidente de los Estados Unidos, que haya de declarar una ley de descanso dominical obligatorio, una ley de adoración obligatoria. Y esto es lo que la palabra de Dios dice, que lo que ha sucedido en la historia se repite. Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Bueno, aquí tenemos una noticia más que nos llega desde el país de las Filipinas, este país surasiático, que nos dice así: el gobierno filipino inicia una semana laboral de 4 días mientras los precios de la energía suben. Así que tenemos aquí, así queridos hermanos, vemos que algunos países ya están echando a andar las leyes dominicales. Queremos volver a compartir el mensaje para este día. Sí, queridos hermanos, es importante destacar que la ley de Dios permanece para siempre y que las profecías que Dios ha dejado para su pueblo, las profecías se cumplen. Aquí tenemos el país de las Filipinas. Dice, el gobierno filipino inicia una semana laboral de 4 días mientras los precios de la energía suben. Así, mis queridos hermanos, lo que ha sucedido en la historia se está volviendo a cumplirse, está sucediendo de nuevo. Dice, debido al temor a la escasez de combustible, Nueva Zelanda puede introducir días obligatorios sin automóviles. Lo que está pasando en otros países, ya en Nueva Zelanda, quieren también introducirlo así. Y luego nos dice la noticia, Asia implementa semanas de 4 días y trabajo desde casa como medidas de emergencia para resolver la crisis de combustible causada por la guerra de Irán. Así, mis queridos hermanos, reciente en Sri Lanka, el gobierno de Sri Lanka también ha anunciado una semana de 4 días laborales para el sector público que reduzca el uso, de manera que se reduzca el uso del combustible. Sri Lanka anunció el lunes 16 de marzo una semana laboral de 4 días para que las instituciones gubernamentales, escuelas y universidades conserven combustible mientras las crecientes tensiones en Asia Occidental amenazan con una grave crisis energética. El anuncio se produjo un día después de que el gobierno cambiara a un sistema digital asistido por códigos QR para racionar las ventas minoristas de combustible, limitando las cuotas semanales a los consumidores según el vehículo que utilicen.
Y queridos hermanos, este país de Indonesia es productor de petróleo y hay mucho, pero nos hacen racionado el petróleo, el combustible, ya sea el diésel como la gasolina, lo hacen así de esa manera. Y últimamente han disminuido esas obligaciones, pero el código QR se mantiene. En cada compra se tiene que mostrar el código QR, así como, así como se hace en otros países asiáticos, así como lo hacen en Sri Lanka, donde ya se ha introducido una semana de 4 días laborales. Pero el mundo entero está discutiendo esta ley de 4 días laborales, 3 días de reposo. Y mis queridos hermanos, aparte de eso, los días domingos libres de coche, libres de humo, libres de toda contaminación, y que lo hacen como un día para la salud, un día para la familia, un día para el bienestar social. Pero nosotros como pueblo de Dios, conocedores de las profecías, vemos en todo esto el cumplimiento profético. La palabra de Dios es segura. Dice, las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, ese es nuestro deseo, es nuestra oración. Vemos el cumplimiento de cómo avanza la ley dominical en las tinieblas, en la oscuridad, pero nosotros no estamos en tinieblas. Gracias damos a Dios. Pedimos a Dios en oración su bendición. Querido Padre que esté en el cielo, gracias por el cumplimiento de su palabra, de las profecías. Rogamos, Padre, nos dé más conocimiento y también que nos bendiga en la preparación, tanto física, mental y espiritual. Preparación para el reino de los cielos, para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un placer y una vez más que nos sigamos preparando y orando unos por otros. Que Dios nos bendiga, es nuestro deseo.